y entramos al editorial que lo he titulado de esta manera. Como solemos decir, qué feas están las cosas. Y agregaría, y se van a poner más feas. Ese es el nombre del editorial. Repito, como solemos decir, qué feas están las cosas y se van a poner más feas. Muy bien. Esto corresponde al miércoles 1 de febrero del año 2023. Miércoles. Comenzamos con el editorial. Mire, una de las características que pinta de cuerpo entero a este gobierno es la mentira. Y la mentira burda, chafa, porque además parten de la base que esas cosas no se van a saber. Si en las condiciones de economía cerrada terminaban por saberse, hoy, en las condiciones de economía abierta, las cosas se saben y diría, aun cuando parezca un contrasentido, se sabe que van a suceder antes de que sucedan. Petróleos Mexicanos, ayer 31 de enero, dio a conocer mediante el comunicado 03, Pemex, exitoso regreso de Pemex a los mercados internacionales de capital. Aquí está el comunicado, ¿no? Para que no digan que es una fake news. No, es el comunicado de Petróleos Mexicanos. Y dice, gran respuesta de inversionistas al plan conjunto de la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos. Eso de que es un plan conjunto es puro cuento. Y es conjunto porque le andan buscando en el exterior dinero porque ni siquiera tiene para pagar el servicio de la deuda o pagar los bonos que van a vencer y sustituirlos por otro. Y dice así, la emisión registró una sobresuscripción de 5 veces el monto emitido. ¿Qué significa esto? Que las casas de corretaje que manejaron esto dicen, aquí tengo 2,000 millones de dólares en papel a 10 años o lo que sea el plazo, y sale por allá, yo quiero, y la suma de todos los que querían comprar papel sumó 10,000 millones de dólares, es decir, 5 veces el monto del papel emitido. Eso se llama sobresuscripción. Muy bien. Y lee uno el texto y el primer párrafo dice que estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos. Y luego dice, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la institución. ¿Qué significa esto? Pemex tiene que pagar este año alrededor de 10,000 millones de dólares en papel de bonos que emitió hace años y que vencen en el 2023. El primer tramo, como se dice, son 2,000 millones de dólares, pero no tiene para pagarlos. Entonces el gobierno le ordena al suavecito, al delicado de Hacienda, bueno, pues vamos a buscar, señor presidente, vamos a buscar estos 2,000 millones en el mercado internacional y a ver a cuánto nos quieren prestar. El suavecito, el finito. Muy bien, pero eso de que coordinación no es cierto. Pues ahí salen a buscar este dinero, muy bien, y dicen que es para refinanciamiento de sus pasivos. ¿Qué significa esto? Yo tengo que pagar, vamos a decir, ayer tenía que pagar o hoy tenía que pagar o debía pagar hoy 2,000 millones de dólares. Muy bien, pero no tengo ese dinero. Entonces, emito papel por 2,000 millones de dólares. Compran el papel, recibo yo 2,000 millones de dólares y por otro lado se los doy a aquel que tenía los bonos que vencían ayer. Perfecto, no hay ningún problema. Por acá contraté 2,000 millones nuevos, pero por acá pagué 2,000 millones viejos. Es decir, sumo 2,000 millones a la deuda y quito 2,000 millones. En ese sentido, el pasivo total de capital no ha aumentado, pero ojo, en este documento
En ningún momento aparece la tasa de interés a que fue colocado ese dinero, ese papel. En ningún momento dice la tasa de interés. ¿Y sabe usted por qué? Ahí le va a usted. Ayer, temprano, el periódico inglés, el Financial Times, saca una nota donde desnuda a Petróleos Mexicanos y dice, primeramente, dice, la compañía propiedad del gobierno, la compañía petrolera propiedad del gobierno de México, este martes completó una operación, una venta de bonos de $2,000 millones de acuerdo con personas familiarizadas con esta negociación, con inversionistas exigiendo un rendimiento de doble dígito para prestarle al grupo altamente endeudado, Pemex. Muy bien. Y dicen luego, pero Pemex, el martes, o sea, ayer, valuó la venta de bonos que vencerían en 10 años, de acuerdo con personas con conocimiento del asunto, refiriéndose a que la compañía Pemex se vio obligada a ir al mercado a conseguir deuda, ahora con el apoyo de Hacienda, ¿verdad? Porque no tiene dinero para pagar esos 2,000 millones. Muy bien. La última vez que emitió deuda fue en el 2022 y ahora viene la parte más bonita. Déjenme ver si la encuentro. Aquí está. El precio del bono o el bono valuado con un rendimiento de 10.375%. Es una tasa increíblemente alta. No dice Hacienda cuál es la tasa a que había sido contratado el papel que está venciendo. Vamos a suponer que haya sido el 5,5 o 6%, tasa alta en ese momento. Pero ahora, como los inversionistas saben que Pemex está altamente endeudada y que el gobierno tiene dificultades también, suben la tasa de rendimiento, 10.375. Y lo tienen que agarrar porque no les queda otra. Porque si ellos caen lo que se llama en un default, o sea, un impago de esos bonos, en ese momento se les viene abajo toda la estructura financiera, por supuesto. Por eso están presumiendo, es que pidieron 5 veces y que para acá y que para allá. La realidad es que Petróleos Mexicanos le van a estar exigiendo más y más tasa de interés por la situación irresoluble que tiene Pemex ahorita y desde hace años. Muy bien. En esas condiciones, pues, estamos ante esa forma de dibujar o de tratar de disfrazar una realidad ya inocultable de Petróleos Mexicanos. Pemex está quebrado, Pemex pierde dinero a pasos agigantados y no tiene para cuándo salir de esa situación. No tiene para cuándo. Esa es la realidad de Pemex, no esta que pretenden ahí dibujar y que la pidieron mucho. Dígame a cuánto estaba la tasa de interés de los 2,000 que está pagando para comparar a ver qué negociación hicieron. Y se va a ver el desbalance, la diferencia tan grande entre la tasa de interés a la que fue contratada aquella deuda y a la tasa de interés a la que están contratando ese nuevo pasivo que se va a utilizar para pagar un pasivo del mismo monto. Esa es una primera cosa para que vean cómo está la situación. Segunda, tengo aquí a la mano la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México a diciembre del año pasado, del 2022. Muy bien. Y este cuadro que está aquí abajo dice balanza comercial de mercancías de México. Año 2022, enero-diciembre. Balanza comercial total. Petrolera, un déficit
de 34,902 millones de pesos. Casi 35,000 millones de pesos. Importamos más, importamos más de lo que exportamos. Es decir, hay un déficit en la balanza petrolera de 35,000 millones de dólares en números cerrados. Pero ¿recuerdan ustedes cuando el suavecito, el delicadito de Hacienda, no importa que estemos nosotros dejando de cobrar el IEPS, porque con los altos precios del petróleo vamos a compensar y que aquí, téngale tu compensar? No hay compensación posible cuando el déficit es de 35,000 millones de dólares. Muy bien. Vamos a ver. Pronósticos para el año 2023. Pero antes veamos 2022. El INEGI nos dijo que el año pasado el crecimiento fue de 3.0 del PIB con respecto, es la variación porcentual anual. Muy bien. Pero la variación contra el trimestre previo fue del 0.4%. Muy bien. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. 0.4%. Esta situación de las cifras del Producto Interno Bruto oportunas, habrá que esperar las preliminares a fin de mes, pero lo que nos dicen es que hay un estancamiento en la economía. Pero ellos no quieren aceptar, fue el 3%, sí, pero si nosotros juntamos el crecimiento de la economía, ojo, durante 19, 20, 21 y 22, resulta que no alcanzamos a compensar lo que era la economía al 31 de diciembre del 2018. Digan lo que digan. Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas para el 23? Antes le doy los pronósticos que habían elaborado, que publica cada quincena, cada 2 semanas, Citibanamex. De este consenso, de este promedio entre 30 y tantos bancos e instituciones financieras, el pronóstico máximo era de 3.2 y el número que da el INEGI fue 3.0, lo cual es un pronóstico excelente. Y el mínimo era 2.8. 2.8 contra el 3. Si nosotros sumamos 3.2 y 2.8 para sacar el promedio, suma 6. Entre 2 da 3. Quiere decir que el pronóstico que estaban elaborando este conjunto de instituciones financieras fue excelente. Ahora vayamos al 23. El PIB para 23 se proyecta así. El máximo 1.8 y el mínimo 0.3. Si hago el promedio, da 2.1, el 1%. Ahora bien, es que se equivocan esos que proyectan, pero si acertaron el 22, que fue un año difícil, ¿por qué no podrían acertar en el año 23? Pero luego dicen el 24 que lo máximo sería 2.8 y el mínimo 0.6, que sería en promedio el 1.7. Lo que llaman proyección puntual. Entonces, eso significa que la economía mexicana este año y el siguiente van a estar, en el mejor de los casos, en un estancamiento. El 3% que pronosticó Hacienda, ni yendo a bailar a Chalma. ¿Qué significa eso? Que se van a crear menos empleos, va a haber menos captación de recursos y va el gobierno a tener que sacar dinero de abajo de las piedras para seguir manteniendo esa ficción de Dos Bocas y Tren Maya. Y eso va a significar un sufrimiento para educación, para salud. Pero eso no le importa al presidente. Y va a seguir dándole a estos programas sociales y a los ninis les va a dar casi 5,000 pesos mensuales, pero a los residentes en Pemex les dan 2,000 pesos mensuales. Así de injusto es este gobierno. Pero ahí le va a usted otros detalles. Miren ustedes.
Tengo aquí este cuadro de un documento mensual de la Secretaría de Hacienda correspondiente a noviembre del año 2018. Ojo, 30 de noviembre del año 2018. Muy bien. La deuda para ese día, que fue el último del gobierno del presidente Peña, fue 10.7 billones de pesos. Aquí lo voy a poner grande. 10.7 billones. Muy bien. Y luego le muestro el otro cuadro. Está. Ahí está. Al 30 de noviembre del año 2022. Es decir, a 4 años exactos. 4 años exactos. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que de 10.7 pasamos a 13.6. 13.6 billones de pesos en 4 años. La diferencia es 2.9 billones de pesos. Ojo, 2.9. ¿Cuánto ha subido la deuda? El 25% de 10.7 serían 2.6 billones de pesos, pero ha subido 2.9. Probablemente sea el 26-27%. No tengo mi calculadora aquí a la mano, pero eso es. Vamos a poner aproximadamente el 26%. Aquí está el cálculo. Aquí está mi calculadora. Permítanme ustedes. Vamos a ver. Entonces, tenemos original es el 10.7 billones de pesos. Muy bien. Vamos a ver. 10.7. Y ahora son 13.6. El módico porcentaje del 27.1%. 27.1%. No me equivoqué por mucho. 27.1%. Aquí lo pongo, 27.1%. Aquí está. 27.1%. ¿Con qué cara sale López y sus paniaguados y sus glúteos veloces a decir que no ha aumentado la deuda? Estamos hablando de la deuda neta del sector público federal, donde está todo la deuda vigente al 30 de noviembre, más la de petróleos, más la de Comisión Federal y de la banca de desarrollo. 27.1% ha crecido. Aquí están los números. Números de Hacienda. Por eso los chairos se enojan, porque aquí están los números. Estos no son invenciones de Ángel Verdugo o de alguna otra persona. Está a tal grado esto que se calculó para este año un costo financiero, el servicio de la deuda, arriba de 1 billón de pesos. El Congreso le autorizó a este gobierno 1.15, 1.150.000.000.000 de pesos de deuda extra. Quiere decir que dentro de un año, cuando menos va a subir 1 billón de pesos la deuda. Esa es la realidad de la tragedia económica que este gobierno ha creado. Muy bien. Pero vamos a seguirle. Aquí tengo, en estos marcados con amarillo, ¿se acuerdan ustedes que yo desde que estaba con Pascal seguía semana a semana el comportamiento del IEPS y el manejo tramposo que hace Hacienda del IEPS? ¿Para qué? Para que no se eleve la inflación, para que no haya un nivel más alto de inflación. Muy bien. Como he comentado aquí, la autorización del Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación 2023 le autorizaron un cobro de 5 pesos 91 centavos
por cada litro de gasolina regular. Muy bien. Y les voy a decir a ustedes ahí les va a ustedes. Desde el día 7 de enero, no le puse el de último y hasta el 6 de enero, empecé del 7 al 13 de enero. Muy bien. En vez de pagar el automovilista que va a llenar el tanque de su vehículo, en vez de pagar 5 pesos 91 centavos, el gobierno federal le abdica, deja de cobrarle 3 pesos 64 centavos. Muy bien. La siguiente semana, ahí les va a ustedes, le deja de cobrar 2 pesos 75 centavos. Muy bien. La siguiente semana, que es la del 21 al 27 de enero, le dejó de cobrar 3 pesos 84 centavos. Y en la semana que está ahorita todavía transcurriendo, le dejó de cobrar 4 pesos 40 centavos. Es decir, que el gobierno está dejando de cobrar una millonada increíble. ¿Para qué? Para mantener artificialmente la tasa de inflación y pueda decir al presidente, no ha aumentado la gasolina, claro, porque está sacrificando. ¿Cuánto piensan ustedes que sacrificó el gobierno el 2022 de IEPS que no cobró? 400,000 millones de pesos. ¿Y a quién no se lo cobró? A la clase media, la que tiene 1 o 2 vehículos. A ese 15 o 20% de más ingresos. En cambio, a los jodidos de abajo le significó un precio altísimo eso. Entonces dice uno, qué absurdo que el gobierno que dijo que primero los pobres, a quien está beneficiando mucho más, es a los que tienen más recursos, que tienen 1, 2 o más vehículos. Repito, y dejó de cobrar 400,000 millones de pesos. ¿Se imagina usted si hubiese cobrado 5 pesos 91 centavos todo el año? Íbamos a gritar y pinche gobierno, pero habríamos tenido que pagar ese 20% de más alto poder adquisitivo, de más alto ingreso, pero con esos 400,000 millones de pesos se habría podido reconstruir el sistema de salud, apoyar a la educación, apoyar la infraestructura, seguridad pública, etcétera. Pero políticamente eso no le conviene a Morena. Entonces lanzan mentiras, pero la realidad los exhibe. Aquí están los números. Ese es el gran problema de este gobierno, que es un gobierno que ha hecho de la mentira una política pública. Miente, vive para mentir. Y ha generado tantas mentiras y una situación tan fantasiosa que ya no puede echarse para atrás. No puede reconocer que ha mentido. No puede reconocer que estaba equivocado, ¿no? No le queda más que doblar la apuesta y lanzarse con todo con el nuevo chupacabras que hoy es el INE. Ha cubierto de ofensas, de insultos al doctor Lorenzo Córdoba. Ha cubierto de insultos al doctor Ciro Murayama y a todos los que integran el Consejo General del INE. Y a cuanto se le avienta por ahí. Y dice uno, ¿por qué hace eso el jefe de Estado? Porque necesita tener un adversario para que su clientela diga, sí, esos tales por cuales de Lorenzo Córdoba y quién sabe qué. Pero resulta que eso no puede borrar la realidad. Y vamos a ver cuál es. ¿Ustedes saben cuántas gubernaturas ha ganado Morena? 22. 22. Muy bien. ¿Usted sabe quién organizó esas elecciones? Recogió la información del conteo que lo hicieron los ciudadanos y dio a conocer al público
a los ciudadanos del país esos resultados en esas 22 elecciones a gobernador. ¿Saben quién lo hizo? Este INE. Este INE que está ahorita es el que hizo eso. El presidente de la República ganó la elección con 30.130.000 votos. Votó el 63% de la lista nominal en aquel entonces. Y él obtuvo el 53% de los votos emitidos. Hubo casos en Tabasco donde ganó con una ventaja del 71%. Otros estados, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, ganó con 45 a 50% de ventaja. El único estado donde perdió fue Guanajuato. En esas condiciones, preguntamos, oye, ¿y quién dio a conocer esos números? Este INE. Pero luego dice el presidente, estos que han organizado fraudes electorales, relleno de urnas. ¿Cuándo se ha denunciado un relleno de urnas en los últimos 20 o 30 años? En ninguna parte. Porque ya no es posible eso. Pero dice, no, bueno, pero estos son los que vienen de aquellos y como son sus parientes. ¿Por qué quiere descuartizar o destazar al INE? Porque ya tiene miedo de la derrota del 2024. Y el bulto es tan ignorante o tan caciquil en su mentalidad que piensa que una elección se gana en el Consejo General del INE o en la Sala Superior del Tribunal Electoral. No. La elección se gana en cada casilla donde son los ciudadanos los que cuentan. Y los partidos que están ahí de observadores firman de conformidad. Y los observadores que están ahí también firman. Es decir, aquella situación anterior ya no es posible. Credencial de lector, la tinta indeleble, una serie de elementos, producto de la desconfianza de personas como López Obrador y los suyos. Qué curioso que este INE, estos 11 consejeros que le han otorgado sin chistar la victoria en 22 gobernaturas, la presidencia de la República, 200 diputados federales y casi 50 y tantos senadores, es este INE, el que está ahorita, son los mismos. Entonces dice uno, ¿qué quiere el presidente? ¿Acabarlo? ¿Descabezarlo? Para manejar a su antojo la elección del 24, porque tiene además ahí a su lado a un especialista en ese tipo de trinquetes, que es Manuel Bartlett Díaz. Se rellenaban urnas. Pregúntele a Bartlett, él le va a enseñar cómo se hace esa tranza. Le va a enseñar lo de ratón loco, de alterar actas, él le va a enseñar. Como diría el clásico, él sí sabe cómo. Pero le echa la culpa a Lorenzo Córdoba y Ciro Burayán, que ellos no están en una casilla, ellos no cuentan voto alguno. Absurdo, pero esa es la posición en el famoso Plan B. Y ahora ya se aventó en contra del nuevo pleno de la Corte con el cambio de Saldívar, que regresa a su calidad de ministro, y la doctora Norma Piña llega, por haber sido elegida por sus pares, la nueva presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como ya no tiene segura la actuación en la Corte, ya les empezó a tirar. Paz. ¿Qué le pasa al presidente entonces para resumir esto que he comentado? Que el presidente está loco ya. El presidente ya no coordina, ya no carbura, ya está fuera de sí, ya vive en otra realidad. Luego se anuncia una marcha el 26 de febrero y luego dice, no es cierto que quieran apoyar al INE, es una marcha para apoyar a García Luna.
En ese momento dice uno, este hombre sí ya perdió la chaveta. ¿Qué influencia va a tener los que se junten? 10,000, 100,000, 200,000, los que sea, con el jurado federal que está en Brooklyn, donde hay un jurado integrado por 12 ciudadanos, que además ni siquiera pueden ver lo que sucede afuera, está proscrito por la ley, eso para que no tengan una influencia externa. Y dice que esa marcha no es para apoyar al INE, es para defender a Genaro García Luna. Dice, hombre, a ver, ¿quién puede defender a López en el sentido de su salud mental? Pero luego dice, él también, otra marcha, otro mitin, el 18 de marzo, de la expropiación petrolera. El problema es que el 18 de marzo de 1938 no se expropió el petróleo, porque el petróleo ya pertenecía a la nación desde la Constitución del 17. En el artículo 27, ahí está. Lo que se expropió fueron los activos, las torres, los camiones, las pipas, etcétera. Eso fue lo que se expropió. Pero él dice, la expropiación petrolera. Pero lo curioso es que es una ceremonia, es un acto o una celebración, como guste, donde el héroe es Lázaro Cárdenas del Río. Y ayer o anteayer se lanzó en contra del hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Sí, es un adversario, dice ya. Chin, dice uno, yo no le entiendo a esto, o lo que entendía ya pasó, decía Carlos Monsiváis. Eso les da a ustedes una idea de la locura que ha hecho presa ya del presidente de la República. Con esa visión, con esas ideas, ¿piensan ustedes que llegaremos a Puerto Seguro el 30 de septiembre del 2024? Ahí le dejo a ustedes esa pregunta y en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 1 de febrero del año 2023.